Olive, tu tío Frank no tuvo ningún accidente. Lo que pasó fue que intentó suicidarse. ¿De verdad? ¿Por qué? Lo siento, no creo que sea una conversación apropiada. Cielo, deja que el tío Frank acabe su cena. ¿Y por qué querías suicidarte? No le respondas, Frank. Richard, No contestes. Richard. No respondas a esa pregunta, Frank. Lo que ocurrió fue que quise No le escuches, suicidarme cariño. porque me Está sentía enfermo, muy está muy desgraciado. enfermo, está mal de la cabeza. Richard, Lo siento, no creo que sea un tema adecuado para una niña de 7 años. lo averiguará de todos modos. De acuerdo. Sigue, Frank. Permíteme que me cuele en tu oído. Esta voz que estás escuchando, en realidad no soy yo. Son chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza. Tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora que habito dentro de tu cerebro, ya podemos empezar Mentescopia, un podcast de Cibersam financiado en convocatoria competitiva por la FECIT. No está bien visto hablar del suicidio. Si ya la muerte es tabú en nuestra sociedad, parece que el suicidio se lleva la palma y, al invisibilizarlo, estamos barriendo bajo la alfombra la primera causa de muerte no natural en nuestro país. No podemos entender lo que no conocemos y es, por lo tanto, muy complejo conocer lo que ni siquiera nos atrevemos a nombrar. ¿Acaso es peligroso hablar del suicidio? ¿Qué debemos hacer si creemos que alguien de nuestro entorno lo está pensando? O lo que es más importante, ¿cómo podemos saber si nuestros seres queridos tienen ideaciones suicidas? Para responder a todo ello contaremos con Pilar Alejandra Saiz, que es psiquiatra, catedrática de psiquiatría de la Universidad de Oviedo, investigadora principal de diferentes proyectos financiados por el Instituto de Salud Carlos III y colaboradora de proyectos europeos sobre la prevención de la conducta suicida y comportamientos de riesgo asociados a la misma en población adolescente. Está convencida de que es posible reducir la tasa de suicidios en nuestro país y que todo esfuerzo, tanto en investigación como a nivel clínico, que contribuya a tal fin, es una prioridad sanitaria y social a la que estamos obligados, como profesionales, a contribuir. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Pilar. Muchísimas gracias, Ignacio, por tus amables palabras de presentación y muchísimas gracias a todos ustedes por estar compartiendo este espacio con nosotros. Compartiendo espacio y compartiendo tema, porque eso creo que es el mejor gancho para empezar todo esto. Hablar del elefante en la habitación, que para muchos es que vayamos a hablar con tanta naturalidad del suicidio. Ojo, naturalidad, respeto, humanidad, todo eso es compatible, pero vamos a hablar de ello sin tapujos, ¿no? Vamos a quitarnos ese tabú por el cual está mal visto casi tratar este tema. Yo no sé si tú lo has vivido de esta manera, si consideras que hay un tabú por el cual no se debe hablar y, sobre todo, si es cierto que hablando de suicidio se promueve que haya acciones suicidas. ¿Esto es cierto? Pues es concretamente uno de los principales mitos a los que nos tenemos que enfrentar. Se piensa erróneamente que preguntar a una persona si está pensando en suicidarse puede incitarle a hacerlo, y eso es completamente falso. De hecho, está demostrado que preguntar, que hablar con una persona, con un familiar, con un amigo, sobre la posible presencia de pensamientos de suicidio, lo que hace es disminuir el riesgo de cometer el acto. Es una forma de que la persona pueda airearse, de que pueda expresar aquello que está sintiendo, y además es una forma de sentirse apoyado, de sentirse comprendido, de sentirse querido e incluso de sentir que puede haber una posible ayuda para solucionar aquel problema que en ese momento le está generando tanto sufrimiento como para llegar a pensar en quitarse la vida.
Así que todo este mito tal vez popular de, no, si se hace una película donde el tema es el suicidio, si se hace una canción donde el tema es el suicidio, habrá un aumento de suicidios, es controvertido, ¿no? Sí, es controvertido. Hablar del suicidio concretamente, que los medios de comunicación informen acerca de la magnitud del problema, acerca de qué estrategias hay para poder detectarlo y cómo poder facilitar su prevención, es completamente útil, necesario. Lo que no es conveniente es magnificar claro. O romantizarlo, ¿no? Exactamente. Hay que tener mucho cuidado con eso, efectivamente. Todos tenemos en mente alguna película o alguna serie que en cierto modo lo ha romantizado. No es eso de lo que vamos a hablar de datos, de rigor, de ciencia, desde una perspectiva humana. Y ya que has hablado de que es importante tratar la magnitud del problema, creo que esa es la siguiente pregunta. ¿De qué magnitud estamos hablando? ¿De qué cifra vamos a referirnos con esto del suicidio? Bueno, pues aquí podría dar varias cifras, todas muy, muy elevadas. Voy a comenzar diciendo que datos a nivel mundial ponen de manifiesto que aproximadamente 800.000 personas se suicidan al cabo del año en el mundo. 800.000. Si vamos a datos a nivel nacional, podría decir que el año 2020, que es el último que tenemos, datos del Instituto Nacional de Estadística, pues arrojan la cifra más alta en los últimos 20 años, 3.941 fallecidos por suicidio. Si me centro en el grupo de edad por debajo de los 30 años, podría decir que ha habido durante el 2020 más muertes entre los menores de 30 años por suicidio que por el propio COVID. ¡Ostras! Estamos hablando de unas cifras muy importantes. Si ya me pongo a hablar de lo que es ideación suicida o tentativas de suicidio, pues evidentemente las cifras serían aún mayores. Claro, que como no hablamos de ello, yo creo que no somos conscientes de hasta qué punto esto es un problema de salud pública de primer nivel, ¿no? Que está ahí en las estadísticas, en los rankings de causas de muerte muy elevada, ¿no? Muy en los primeros puestos. Pues sí, entre las poblaciones más jóvenes, entre los grupos de 15 a 29 años de edad, es la segunda causa de mortalidad. La segunda. Con lo cual, creo que estoy diciendo todo. Creo que ahí no merece la pena que incidamos más. Es completamente prioritario trabajar en su prevención. Claro, y sobre todo por esto que has dicho, porque estos son los datos de suicidios, pero no de ideación suicida, de personas que se lo plantean, que sería mucho más amplio. Y ya que has hablado de prevención, yo creo que es el puente perfecto para sacar el tema, ¿no? ¿Cómo se previene? ¿En qué consisten las medidas de prevención que ahora mismo se están aplicando? Y ¿cómo podemos llegar a ellas, ¿no? ¿Cómo podemos acceder a lo que está a nuestra disposición? Bueno, pues voy a empezar a contestarte a la inversa de lo que me... Vale. Quizá te voy a contestar qué medidas han demostrado ser más eficaces, no todo. Bueno, y después te voy a decir cómo poder acceder a ello, al menos en nuestro país. A ver, medidas que hayan demostrado ser eficaces desde el sistema sanitario, desde el sistema clínico, pues es el tratamiento activo y adecuado de la depresión y de otros trastornos mentales que estén relacionados con el suicidio. Y aquí quiero dejar muy claro que cualquier persona que tenga un trastorno mental tiene un riesgo mucho más elevado de cometer un acto suicida que una persona mentalmente sana. Otro, aparte del tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, otro de los aproximaciones que ha demostrado tener utilidad es el seguimiento de los casos, es decir, una monitorización estrecha que va a una frecuencia de contacto superior a la de las consultas habituales. Este contacto estrecho no solo tiene por qué ser presencial, ni tiene por qué hacerlo exclusivamente un psiquiatra o un psicólogo clínico, sino que generalmente lo hacemos alternando presencialidad con aproximaciones telefónicas
telefónicas y participando, lógicamente, el personal de enfermería, que en la mayoría de los casos ya afortunadamente es personal de enfermería especializado en psiquiatría. Otra de las medidas que desde el punto de vista del sanitario ha tenido utilidad es educación, formación continuada, más que educación, porque eso ya se supone que partimos de ella con el final de nuestra carrera, pues la formación continuada de los profesionales de asistencia primaria, que son la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud especializado, y por otra parte, pues favorecer el despistaje, es decir, que sea una rutina que en todas las consultas de asistencia primaria o de atención primaria se chequee, o de pediatría, evidentemente, según la edad de la persona, pues se chequee o se teste si existe un riesgo de suicidio en la persona que estamos evaluando. Y no solamente una vez, porque desafortunadamente la posibilidad de aparición de ideas suicidas es algo dinámico y que lógicamente puede cambiar a lo largo del tiempo. O sea, deberíamos hacerlo en todas las consultas. Pero yo aquí quiero recalcar que lógicamente para que todas estas acciones puedan llevarse adecuadamente a cabo, pues es lógicamente necesario dotar de los medios adecuados. No basta con el buenismo profesional que muchas veces, y sobre todo en épocas como las que desafortunadamente estamos viviendo, estamos pues demasiado colapsados. Yo creo que para hacer bien una prevención, pues debería de dotarse. Y aparte de la dotación, bueno, pues quiero señalar, partiendo de esta base inicial, que estas son las medidas a nivel sanitario, pero hay otras medidas desde la salud pública, como pueden ser la restricción de acceso a medios letales, como por ejemplo, pues poner en los puentes que se asocian con actos suicidas a los que se ha dado pues una importancia o una relevancia, porque a lo mejor se relacionan con personas famosas, etcétera, pues poner medios, o incluso, como existen en otros países, teléfonos de emergencia por si acaso en el último momento la persona quiere llamar. Han demostrado utilidad los programas de prevención comunitaria centrados en los adolescentes en las escuelas. De hecho, uno de los programas que ha demostrado esto, hemos participado, es el programa SEILE, programa europeo, en lo que simplemente lo que trabajábamos era que los adolescentes tuvieran conciencia de lo que era un trastorno mental y conciencia de cómo poder manejar y pedir ayuda en caso de que se tuviera o se detectara algún compañero que tuviera un trastorno mental. Ahora estamos haciendo algo similar a nivel español. Es un programa que se llama Survive, en el que participamos centros de casi todas las comunidades autónomas de nuestro país, y en la que estamos haciendo lo mismo, pero centrándonos no en todos los adolescentes, sino específicamente en aquellos adolescentes que ya tienen algún tipo de trastorno mental o algún tipo de riesgo más específico. Y con todo esto, que son muchísimas cosas, mi pregunta es, ¿cómo es que no se habla más de ello, ¿no? ¿Cómo es que no, y lo digo con respeto, no está al corriente todo el mundo sobre estas posibilidades, este acceso a medios, a contactos, lo que está a nuestra disponibilidad? ¿Crees que falta comunicación? Sí, bueno, lo primero que creo que falta es que exista una estrategia nacional de prevención del suicidio que sea nacional. Claro. En el momento actual existen estrategias en todas las comunidades autonómicas, que son muy parecidas las unas a las otras, pero que básicamente lo que permiten es que cuando alguien está en riesgo de suicidio, pues se le mete en un programa específico en el que pues las visitas son más frecuentes y se combinan generalmente lo que yo he dicho, presencialidad y teléfono. Lo que pasa es que la población general pues a veces no conoce esto, no conoce esta disponibilidad. Existe un rechazo, un no querer pues ir a un psiquiatra o a un los psicólogos a lo mejor son vistos como más soft, más suaves, pero un psiquiatra es como decir, oye, que yo no estoy loco, y no es así, no está loco una persona con un psiquiatra, simplemente muchas
muchas veces pues necesita una ayuda que solamente un profesional puede darle. Evidentemente hay teléfonos específicos donde en situación de urgencia se debería de llamar, como son el 112. Ese teléfono creo que todos lo conocemos o lo deberíamos de conocer. En el caso específico del comportamiento suicida, aunque es una entidad sin ánimo de lucro, pues echa una mano muy, muy grande el teléfono de la esperanza. Y también, como noticia alentadora para el año que acabamos de empezar, decir que el Ministerio de Sanidad español, al igual que ya existe en otros países europeos y del primer mundo, aunque no sea europeos, pues va a habilitar un número específico que es el 024, no está aún habilitado, pero es un número específico para la atención de personas con riesgo de suicidio. Es un número gratuito, o será un número gratuito que funcionará, como dicen los jóvenes, 24/7, es decir, continuamente todos los días de la semana, y va a estar atendido por profesionales cualificados y capacitados para tal cuestión, para atender situaciones de riesgo. Esa es la gran novedad, que creo que va a ser de mucha ayuda. A mí me parecen ejemplos fantásticos de cómo apostar por la salud no es simplemente apostar por investigaciones en farmacología, sino a veces en cómo se implantan estas medidas de prevención que tantas vidas pueden salvar. Y nunca mejor dicho que en este caso, ¿no?, que es tal vez muy directo. Lo que te iba a preguntar ahora es no tanto cómo podemos acceder a esos medios o qué medios hay, sino ¿qué factores están bajo nuestro control?, ¿no? Porque al final, dentro de lo que es el suicidio, entiendo que hay distintos aspectos que pueden llevarnos a él, que pueden hacer que pensemos en él y que tal vez podamos prevenirlo. ¿Qué tenemos que hacer en cuanto a nuestros hábitos de vida para, pues, evitarlo? Bueno, pues unos hábitos de vida saludables nos vienen bien no solo para prevenir el suicidio, sino para claro, nuestra salud física y psíquica en general. Y ejemplos de hábitos de vida saludables, pues podría ser intentar realizar una actividad física de forma regular. No pretendo que seamos olímpicos no, claro, para el 2024, pero bueno, sí que mantengamos un cierto tono vital, intentar que nuestros horarios, tanto a la hora del ritmo sueño-vigilia como en los horarios de las comidas, sean lo más regulares posibles. Por supuesto, intentar mantener unos hábitos de alimentación sanos, y intentar evitar o al menos aprender a manejar situaciones de estrés en las que nos podemos ver inmersos en cualquier momento del día a día. Y desde luego, por supuesto, tratar de luchar o de eliminar del entorno pues ambientes que, sobre todo en los más jóvenes, pueden ser devastadores, como es la situación de acoso escolar y situaciones estresantes de este tipo. Todo esto son frentes por los que se puede abordar el problema, entiendo, ¿no? Ya no solamente desde nuestra perspectiva, sino después a través de intervenciones comunitarias. Y desde la perspectiva personal. El claro, realizar todas estas actividades siempre va a ser un plus para nosotros. Totalmente. Y ya que estamos hablando un poco de esos aspectos de nuestra vida que pueden condicionarnos o no, me gustaría hablar de un tema que ya ha salido más veces en Mentescopia, porque quieras que no, afecta al funcionamiento de nuestro cerebro, a nuestra conducta, y son las drogas. Normalmente se asocia a algunas patologías o algunos trastornos mentales, y mi pregunta es si también hay una asociación entre drogas y suicidio, y lo que es más importante, si fue antes el huevo o la gallina, ¿no? Si estamos consumiendo porque buscamos un refugio para sentirnos mejor, o si es el consumo lo que nos lleva a unas situaciones, unas conductas que puedan ser problemáticas y asociadas con pensamientos suicidas. Bueno, pues definitivamente pueden darse ambas cosas. A veces se produce primero un inicio de los consumos, generalmente se empieza un tonteo con alcohol, con otras drogas
que pueden considerarse, aunque no lo sean, más suaves, como puede ser el cannabis, y bueno, pues los consumos en sí facilitan la aparición no solamente del trastorno por consumo de esa sustancia, sino que pueden favorecer, pues en el caso del alcohol, la aparición de cuadros depresivos. En el caso del cannabis pueden favorecer la aparición de episodios psicóticos en personas vulnerables, y en otras ocasiones ocurre justo lo contrario. Estoy hecho polvo, tengo unos problemas que no sé cómo solucionar, o que al menos para mí son graves, son grandes problemas, y como forma de evadirme, pues lo que estoy haciendo es empezar a consumir sustancias que me liberan temporalmente del problema, y así estoy agravando la situación. En vez de tener un problema, paso a tener varios, y cada vez se va estrechando más las posibilidades que tengo de salir de ellos y mi visión del futuro. Definitivamente el consumo de sustancias siempre perjudica en relación al tema de la suicidabilidad. Aparte, quiero señalar en relación al consumo de sustancias, no solamente su consumo a medio o largo plazo, sino que el hecho de consumir puede producir una desinhibición de los comportamientos, que puede hacer que una persona en un momento determinado, de una forma impulsiva, pase al acto por esa desinhibición. Claro. Creo que era un tema que había que tratar. Me parece perfecto como lo has explicado, porque es algo que teníamos en mente, ¿no? Que tenía que salir en algún momento, hablar de la relación de las drogas. Pero ya que estamos concretándolo tanto en adolescentes, en personas jóvenes, que sabemos que es tan frecuente, o al menos mucho más frecuente de lo que nosotros creíamos, esto del suicidio, ¿qué tienen que hacer las personas cercanas? A mí me gustaría preguntarte ya no qué tengo que hacer yo, si creo que tengo esas conductas, cómo tengo que cambiar mis hábitos, a quién tengo que contactar, que eso ya lo hemos dicho, sino qué puede hacer la gente de mi entorno, por ejemplo, los padres que detectan que su hijo tiene ideaciones suicidas. Bueno, antes de contestarte, Ignacio, a lo que me estás preguntando, quisiera decir cómo podría un padre o un amigo detectar que mi otro amigo o mi hijo o mi persona próxima puede estar en una situación de riesgo. Bueno, pues sí, perfecto. Cuando de repente empieza a preferir estar solo, cuando era un chaval muy familiar y de repente se va alejando un poco de la familia, si detectamos cambios bruscos de humor que pueden ir desde, verle que cambia, estar momentos de extremada expansión con extremada tristeza, o simplemente continuamente extremada tristeza o extremada irritabilidad, es decir, poca paciencia, todo parecerle mal, cambios marcados en los hábitos alimentarios. Una persona que se alimentaba normalmente, comía con la familia, pues que de repente se aleja del entorno a la hora de comer, o empieza a tener costumbres en la alimentación diferentes, una preocupación excesiva por su aspecto o por el peso, una persona que empieza a dejar de querer quedar con los amigos, empieza a tener problemas para conservar los que tenía. Lo normal, aunque a veces a los padres nos guste o nos guste un poco o nos guste menos, es que un chaval adolescente quiera salir, quiera tener amigos. Lo normal sería, pues por tanto, que dejara de querer tenerlos. Cambio a nivel en el rendimiento académico, pues incluso dificultades para que a la hora de que haya absentismo escolar, que nos empiecen a avisar que nuestro hijo, o que empecemos a ver que nuestro compañero de repente pida más de lo que podría ser lógicamente admitido, que esté empezando a no respetar los derechos de los demás, que se oponga a las medidas de autoridad. Me da igual que sea la autoridad impuesta por la familia como la autoridad a nivel escolar, que podría ser los profesores, que comportamientos cuasi delictivos como actos de vandalismo o robos, como comportamientos autodestructivos, aunque no busque exactamente acabar con su vida, pero que empieza a notarse que se hace autolesiones,
consumo de alcohol y otras sustancias. Eso, evidentemente, esto es otro de los signos, ya lo hemos comentado. Una autoestima elevadamente alta o elevadamente baja, o marcadamente, mejor dicho, marcadamente baja, también sería otro signo. Pues serían señales que podían ponernos en riesgo. Claro, podríamos decir, si me permites, que el primer paso para saber qué hacer si crees que tu hijo tiene ideación suicida es saber cuáles son los signos, que es todo lo que has ido comentando, ¿no? Ese es el primer paso. ¿Cuál sería el siguiente? Bueno, pues el primer paso es este. El segundo paso sería intentar hablar si yo soy padre, intentar hablar con el hijo, preguntarle qué le está pasando, incluso preguntarle, como abordamos en la primera de las cuestiones, si le está pasando algo, qué problemas está teniendo, a qué nivel está teniendo los problemas. En ocasiones el propio adolescente que sufre el problema se siente culpable por tener ese problema y no se atreve o se culpabiliza. El hecho de que se le pregunte cómo se encuentra, qué le está pasando, es una liberación, como antes he comentado. Y el tercer paso es alentar a la búsqueda de una ayuda especializada. ¿Qué diría si me preguntaras qué pasa si en vez de ser padre yo fuera un amigo de ese adolescente? Pues claro, porque cambia, ¿no? Pues sí, porque muchas veces yo te cuento algo y te hago prometer que tú no debes contárselo a los demás, solamente te lo estoy contando a ti. Bueno, pues quiero que quede muy claro que por mucho que nos hagan jurar que no se lo vamos a contar a nadie y que vamos a guardar el secreto, debemos tener presente que es posible que nuestro amigo esté en una situación de grave riesgo y que evidentemente lo que tenemos es que alentarle a buscar ayuda, y si él no decide no buscarla, pues ser nosotros los que activamente busquemos ayuda con él. Y que la ayuda pues puede ser, hay personas que desafortunadamente viven en un entorno familiar que no es el más adecuado a lo mejor para buscar ayuda, pero siempre puede haber pues alguien que tenga un nivel digamos superior al de un amigo, como puede ser un profesor o algún otro familiar que no sea familia directa, en el que apoyarnos para que se ponga en marcha esta cadena de demandar ayuda a nivel especializado. Y entiendo que hay un factor también importante que en cierto modo ya has dicho antes, porque no es solamente que te cuente su problema y que el problema resulte ser grave, sino entender que para él es algo grave, ¿no? La percepción que tiene cada uno de sus propios problemas, esa comprensión o esa falta de juzgar si nos parece a nosotros o no nos parece grave, supongo que es importante, ¿no? Aceptar que esa es su percepción. Exactamente, y desafortunadamente, pues aunque ya sé que lo habéis tratado en otras entrevistas, trastornos como por ejemplo la depresión hacen que suframos distorsiones cognitivas que a lo mejor percibamos como excesivamente problemático, excesivamente malo, situaciones que en la vida real o en situación real sin enfermedad, pues no lo son. Aparte que evidentemente ninguno de nosotros vamos a ver el problema con la misma magnitud que otro. O sea, quiero decir que un problema pequeño en una persona que está sufriendo un trastorno mental como una depresión, pues puede ser visto como excesivamente grande y puede ser un detonante en un momento determinado. Estas distorsiones, lógicamente, son pasajeras y deberían desaparecer cuando existe un adecuado tratamiento del problema de base. Claro, tenemos que entender toda esa complejidad, ¿no? Que no es solamente una cosa, no es un aspecto concreto, sino una red de, primero, relaciones sociales, después complejidad a la hora de comunicarnos con ellas, de entenderlas. Y en cierto modo ya has nombrado una cosa en la que quiero profundizar. Has hablado de la depresión, que fue justo el capítulo anterior, y yo quería hacer esa reflexión, ¿no? Hemos visto que no hay trastornos o patologías que sean islas, que estén independientes de las demás en todo esto que hemos estado comentando, y no sé si el suicidio, tal vez, es la sensación que me da, sea un caso paradigmático, ¿no? Que se relacione con otros trastornos, con que tal vez las personas que tengan trastorno bipolar o depresión o esquizofrenia tengan más tendencia
tendencia a cometer suicidio. ¿Existe esta relación? Sí, en efecto. Yo creo que ya he comentado un poquito sobre ello antes, pero bueno, decir de nuevo para que se entienda perfectamente que si bien la depresión es el trastorno mental que más se asocia con el comportamiento suicida, el hecho de padecer un trastorno mental confiere un mayor riesgo de cometer actos suicidas que el no padecerlo. Es decir, cualquiera de los pacientes que nosotros vemos en nuestras consultas tienen mucho más riesgo que las personas mentalmente sanas. Ojo, que también quiero dejar muy claro que no son los trastornos mentales la única causa de comportamientos suicidas. No, claro. Puede haber personas que mentalmente están sanas y que están en riesgo de suicidio. Voy a contar aquí una cosa medianamente personal, no sobre mí, sino un ejemplo que creo que está bastante repetido en la sociedad, más de lo que creemos. Un amigo que en general está bien, no tiene ningún trastorno como estabas comentando, no tiene nada que sea diagnosticable. En un momento dado me dijo que había empezado a ir al psicólogo y que el psicólogo le había preguntado si en algún momento había tenido ideaciones suicidas. Y la respuesta de mi amigo fue lo normal. Dijo, lo normal, y el psicólogo le dijo, es que lo normal es no tenerlas. Pero yo sospecho que habrá gente que tal vez tenga esto en mente, ¿no? Que hasta cierto punto es normal pensarlo de vez en cuando. ¿Qué les dirías en este caso? Bueno, a ver, cuando decimos lo normal refiriéndonos a este tema, estamos refiriéndonos a lo más frecuente. Evidentemente, lo normal y lo deseable sería no tenerlas, pero para que nos hagamos una idea, y estoy hablando ahora de ideación suicida, pues decir que aproximadamente el 9% de la población, es decir, el 9% de cualquiera de nosotros a lo largo de nuestra vida podemos llegar a tener ideas más o menos esporádicas y no por ello intensas, aunque sea deseo de no estar aquí, de para qué estar si realmente pues en este momento pues estoy en una situación de sufrimiento personal. De ahí a realizar una ideación, lo que llamamos ideación suicida activa o planificada, pues las cifras ya bajan bastante. Aproximadamente esto ocurre en el 3% de la población, el llegar a tener en un momento determinado una mayor planificación, insisto, en un momento de desbordamiento emocional por el motivo que sea. Y por hacernos una idea y seguir con cifras, pues el número de personas que llegarían a realizar una tentativa sería más bajo y aproximadamente pues estaría en torno al 2,5% de toda esta cascada que voy contando. Evidentemente, yo lo que quiero decir es que estamos hablando de un hecho que con que una persona fallezca por suicidio no estamos hablando de una vida, sino estamos hablando de una vida y de la de todas las personas allegadas, tanto amigos como familiares. Por tanto, estamos hablando de dolor y sufrimiento de muchas personas. Por tanto, suicidios, no voy a decirte cero porque yo creo que desafortunadamente no es algo que se pueda erradicar como la viruela, pero al menos te diría cuantos menos mejor. Sí, me parece una reflexión muy necesaria, la verdad. Y yo te lo contaba por eso, porque quieras que no es una percepción relativamente cercana de un amigo, que supongo que no es el único caso, que a muchos de nuestros oyentes le habrá pasado parecido, y entender esos grises, esas diferencias, me parece relevante. De hecho, tengo otra pregunta también así un poco a traición en el buen sentido, en cuanto a que gira un poco el tema, pero antes de terminar el programa creo que tenía que salir, y es si realmente se está estudiando de forma adecuada, no lo sé, por eso pregunto, las distintas formas en las cuales pueden manifestarse las ideaciones suicidas. O sea, tenemos muy claro cómo podemos detectarlo en algunos sectores de la población, pero mi pregunta es, en otras situaciones, con algunos trastornos mentales, cambia mucho, por ejemplo, entre hombres y mujeres, o entre personas adultas y jóvenes. ¿En este caso también hay diferencia? Bueno, vamos a ver, en general, y aquí aprovecho para meter hablar de otro mito que hay en relación al suicidio. Es común
pensar que la persona que quiere de verdad quitarse del medio, pues no lo va a comunicar. Eso es totalmente falso. De cada 10 personas que se suicidan, entre 7 y 9 pues expresan de una forma más o menos clara esos deseos. Lo que pasa es que hay que saber oírlos, hay que saber captarlos. Por eso estaba comentando antes estas señales que nos pueden hacer pensar en situaciones de sufrimiento. Hay que intentar detectarlo. De hecho, hay estudios que ponen de manifiesto que el 45% de las personas que se suicidan pues han acudido en el mes previo a su médico de atención primaria, e incluso el 20%, no vamos a echar la culpa de todo a los médicos de atención primaria y decir ellos no lo saben detectar, que no es así. El 20% han ido a nuestras propias consultas. Lo que pasa es que como es un problema complejo, una predicción concreta de todas las personas que estando en riesgo pueden llegar a cometer suicidio, ya digo que es imposible. Cada vez aproximamos mejor, pero es totalmente imposible, y por eso siempre va a haber algún resquicio. Lo que sí tenemos es que intentar explorarlo siempre. Esto es una de las cuestiones que me gustaría dejar claro. Otra cosa que me gustaría dejar claro es que quizá debemos yo muchas veces en foros con compañeros, con colegas que trabajan en el tema del suicidio, pues decimos, ¿y cómo solucionar esto? Porque es que pasa que de cada 4 personas que se suicidan, resulta que 2 o 3 no son, y estoy hablando de cifras muy altas, de cada 4, 2 o 3 no son conocidas por los servicios de salud especializadas, es decir, nunca han llegado a nosotros. ¿Por dónde han quedado? ¿Dónde no se ha detectado? Es por eso fundamental que trabajemos más en mejorar la detección y las herramientas de detección que tenemos, no solo la prevención, sino también las herramientas de detección, y que tengamos una muy estrecha o más estrecha relación y capacidad de formar continuadamente pues a la población general y al sistema de atención primaria. Yo creo que es un problema en el que estamos implicados todos, pacientes, familiares, amigos, sistema sanitario, es decir, todos debemos mejorar a la hora de detectar y prevenir. Me parece muy acertado como todo lo que estás comentando en estas respuestas, porque al final no solamente estás explicándolo y está quedando muy claro, sino que rematan con esas frases autocontenidas tan para grabarnos a fuego, ¿no? Para sacar la conclusión. Me parece perfecto. Y en cierto modo ya me has dado también pie a la siguiente pregunta, porque al principio nos hablabas de un gran mito, ¿no? Ese tabú sobre hablar del suicidio, y hace un momento nos hablabas de otro, que es que a veces creemos que la gente que va a cometer suicidio no lo dice, y en realidad sí, muchos han en algún momento expresado sus ideas, su forma de ver la situación. Y lo que yo te voy a preguntar es si hay más mitos. ¿Cuál crees que es el mayor o el siguiente de los mayores mitos populares que existe en tu área sobre esto, sobre el suicidio? Pues un poco va a complementar lo que llevábamos diciendo, pues sería pensar que el que expresa su deseo abiertamente, su deseo de acabar con su vida, o el que incluso realiza un acto suicida, pues solamente quería realizar eso, una llamada de atención o un acto, y que no puede llegar a suicidarse. Ese es uno de los mayores mitos también que existe. Siempre que haya una verbalización o siempre que haya un acto suicida, debemos de considerarlo un factor de alto riesgo y consecuentemente tratar a la persona. Pero también aquí quisiera comentar una cosa. Yo parece que estoy diciendo, o me da la sensación de que estoy transmitiendo que todas las personas que van a intentar suicidarse nos van a dar siempre necesariamente una pista, y que entonces vamos a ser nosotros los culpables. Cuando digo nosotros me refiero a amigos, padres, familiares,
profesionales los culpables. Bueno, pues quiero, y eso puede llegar a dejar a los seres queridos, bueno, por supuesto a los profesionales nos afecta que se suicide uno de nuestros pacientes, pero por supuesto a un ser querido, pues o a un amigo lo puede dejar devastado, lo puede hacer sentirse culpable, que yo no hice, que yo no supe ver. Bueno, pues quiero decir que algunas veces las personas se suicidan y no han dado señales previas, que esta culpabilización a veces es necesario siempre que sea matizada. Una cosa es que todos trabajemos en la misma dirección y otra cosa es que si algo no sale bien seamos nosotros los culpables, que nosotros como personas de la calle, no estoy hablando ahora como pilar profesional. No, por supuesto. Eso quiero también matizarlo, porque bueno, si no el sufrimiento de familiares y amigos puede ser todavía mucho mayor del que ya es, claro, en estas situaciones. Y hay una última pregunta, por desgracia que sea la última, porque quiere decir que tenemos que ir acabando, y es que si tuviéramos que quedarnos solamente con una idea de todo lo que se ha dicho en este programa, solo con un concepto que quieras subrayar para que nos llevemos a casa enmarcado, ¿cuál sería? Bueno, pues en primer lugar quisiera dejar muy claro que el suicidio nunca debería de ser la solución, y además una solución desafortunadamente permanente para un problema que en la mayoría de los casos es temporal, aunque en ese momento que estamos sufriendo el problema lo veamos como inabordable, como inacabable y como que nos está generando muchísimo sufrimiento. La mayoría de los problemas tienen solución. Y quisiera también señalar que llevamos un par de años todos juntos intentando doblegar la curva de esta dichosa pandemia, la curva de la COVID-19, pues yo creo que el año 2022 es el mejor momento entre todos, quiero decir, a todos los niveles, desde los profesionales sanitarios hasta la última de las personas de la población general, pues nos pongamos entre todos a tirar de este pico de suicidios que tenemos y dobleguemos esta curva. Por supuesto, exijamos a las autoridades competentes en que nos den los medios y nos faciliten también la facilitación de esta disminución de cifras que todos queremos. Pues fíjate que yo no sé si puedo decir esto así con tanta claridad, pero porque el tema es espinoso, ¿no? El suicidio, pero qué bonito, qué bien expresado como conclusión, qué claro, qué metáfora la de la curva, en este caso, tan propia de nuestro momento histórico, de esta pandemia que vivimos, y que recuerda que aparte de la pandemia sigue habiendo muchísimas otras pandemias, en cierto modo, porque podríamos tratarlas así, como puede ser el suicidio, que merecen nuestra atención, que merecen nuestros esfuerzos, nuestros recursos, nuestro tiempo. Así que muchísimas gracias, Pilar, porque esto ha sido fantástico, nos ha aclarado todo mucho y hemos podido hablar con franqueza de un tema del que normalmente no se habla tanto. Pues muchísimas gracias a ti, Ignacio, a vosotros, pues por facilitar que un tema al que no se le da la relevancia y la difusión de conocimiento y de magnitud del problema, sobre todo a la población general que necesita, pues haya sido tratado en este espacio, y un placer, simplemente que gracias a todos por la atención y a disposición de aquello que se pueda necesitar en cualquier momento, siempre que sirva para ayudar a doblegar esta curva. Nada, Pilar, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a nuestros oyentes y nos escuchamos en el próximo programa. Mentescopia es un proyecto impulsado por el Grupo Multidisciplinar de Psiquiatría Translacional perteneciente a la red Cibersam, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación, FECIT, y Angelini Pharma. Encuentra más información sobre salud mental en nuestros perfiles de redes sociales. Busca Mentescopia en TikTok, Instagram o Twitter. Un podcast de la red Podcastidae.